Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas, nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti para alabar tu gran gracia y amor, aprender tu palabra y tener comunión dentro de la santa congregación contigo. Creemos que en este momento también estás en medio de nosotros. Mira con compasión a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa. Edifícanos más plenamente con tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Te pedimos fervientemente que nos concedas más sabiduría y poder para que el resto de nuestras vidas podamos vivir de manera digna y sin vergüenza como tus verdaderos hijos. A todas nuestras iglesias en todo el país y en todo el mundo, a todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades, acompáñalos con tu gracia, con tu palabra y con el poder de tu mano, para que en esta generación malvada y perversa el Evangelio sea predicado con mayor fuerza y se lleva a cabo la gran obra de salvar muchas almas. Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha comprendido verdaderamente tu amor, abre su corazón y guíalo para que entienda tu gran gracia y maravilloso amor, reciba la salvación por la fe y pueda vivir junto con nosotros el resto de su vida para tu voluntad y tu gloria. Señor, que nos das la palabra necesaria según tu tiempo, y nos enseñas el camino que debemos seguir. Enséñanos en este tiempo las cosas que debemos hacer, las cuales deseas revelarnos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Busquemos la Biblia. Salmos 116. Salmos 116. Salmo 116, versículo 8 y 9. Salmo 116, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y también el versículo 12, de versículo 12 a 14, leamos juntos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Hasta aquí. Se dice que el calor del verano es lo que hace madurar bien el grano. De la misma manera, pienso que cuando tenemos diversas pruebas y dificultades en lo físico, nuestra fe crece aún más y somos disciplinados para ser cristianos dignos delante de Dios. La tarea más grande que tenemos este verano es llevar a muchas personas al retiro de verano, para que sean guiadas al Señor y reciban la salvación. Esa gran obra todavía nos queda por delante. Para salvarnos, Dios envió a su único Hijo en forma de hombre al mundo, y para expiar los pecados de la humanidad, llegó incluso a morir en la cruz. Al mismo tiempo, para que ese Evangelio sea proclamado a todo el mundo, el Espíritu Santo acompaña y obra a través de quienes primero comprendieron gracia y fueron salvos. Por eso en Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Los 120 creyentes que habían sido salvos mientras oraban con fervor en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron con valencia el Evangelio. Aquel día 3,000 personas fueron salvas y bautizadas, y luego también 5,000 más fueron salvas. Ese Evangelio se difundió activamente desde Jerusalén y fue extendiéndose por toda Judea y Samaria, luego a Roma, después a Europa, a América, y a nuestra nación llegó un poco más tarde. El mandato era ser testigo hasta lo último de la tierra, y somos el pueblo que está en el extremo oriental. Cada vez que voy a Japón a evangelizar, les digo a los japoneses que Japón, siendo una isla en el extremo más oriental, es el último lugar al que llega el Evangelio, y por eso muchos japoneses deben ser salvos. Si el Evangelio se proclama con mayor fervor al pueblo japonés, conforme a las palabras del Señor que dijo, seréis mis testigos hasta lo último de la tierra, el Evangelio habrá llegado hasta ahí, y sabemos que después de eso el Señor volverá. Por eso, aunque siempre evangelizamos
ahora en el retiro de verano, todas nuestras iglesias en todo el país deben unirse en oración y evangelio para guiar al Señor a los familiares, parientes, amigos y vecinos que aún no han sido salvos, para que comprendan la gracia de Dios y puedan ser salvos. Esa es la gran tarea que debemos cumplir. Y creo que cada año en nuestro retiro de verano es cuando más personas reciben la salvación. Es indudable que Dios obra junto a nosotros mientras muchas personas oran, se esfuerzan y predican evangelio. Que todos participemos en esa obra para que también este año se realice la gran obra de Dios. Quizás el retiro de verano de este año sea el último que podamos realizar. Debemos pensar siempre que es el último, y no solo haber recibido la salvación nosotros mismos, sino también predicar el evangelio a otros para que sean salvos. El propósito por el que Dios envió al ser humano al mundo no fue para que comiera bien, viviera bien y luego muriera tras sufrir, sino para que reconociera eternamente la gracia de Dios y recibiera la salvación. Hemos nacido en este mundo para ser salvos. Jesús vino para salvar a los pecadores y vinimos para recibir la salvación. Y no debemos olvidar que quienes primero comprendieron la gracia de Dios y fueron salvos, vivimos para predicar ese evangelio a las muchas almas que aún no han sido salvos y hacer que ellas también lo sean. Por eso hoy deseo compartir la palabra centrándonos en el versículo que acabamos de leer con el tema correspondamos a la gracia de Dios. La semana pasada hablé un poco sobre vivir para el Señor, puesto que el Señor murió en nuestro lugar y nos salvó. Es completamente natural que quienes hemos sido salvos vivamos el resto de nuestras vidas para el Señor. Y aunque es un contenido similar, deseo hablarles con el tema correspondamos a la gracia de Dios. En el versículo que acabamos de leer, el versículo 8 del Salmo 116, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, y mis pies de resbalar. Ha librado mi alma de la muerte, y ha trasladado a la vida. Nos ha librado de los ojos de lágrimas, del dolor y de las tribulaciones. Y mis pies estaban a punto de caer, tropezando con el pecado y cayendo hasta el infierno. Pero Dios nos asió y nos rescató de ahí. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes significa que mientras vivimos en esta tierra debemos andar delante de Dios. Antes de ser salvo vivíamos alejados de Dios, dándole a la espalda en medio del pecado. Ahora quienes hemos recibido la salvación eterna por la gracia de Dios y hemos sido amados por Él, el resto de nuestra vida, en la tierra de los vivientes andaremos delante de Dios. La vida cristiana consiste en vivir de manera digna delante de Dios, en comunión con Él. Por eso, andaré delante de Jehová. Quien ha sido salvo no puede vivir alejándose nuevamente de Dios. No debemos olvidar que estamos siempre delante de Dios, quien observa nuestro corazón y toda nuestra vida. Los padres siempre vigilan a sus hijos mientras crecen desde que nacen, sin olvidarlos nunca. Y el corazón de los padres es querer ayudarlos hasta el final, sin cesar de darles amor, gracia y apoyo. Incluso los animales no apartan los ojos de sus crías.
los cuidan con temor de que alguna fiera salvaje pueda llevarse a sus pequeños. Cuando un animal está solo y aparece una bestia feroz, se apresura a huir y esconderse. Pero cuando tiene sus crías, se puede ver cómo se enfrenta y combate. ¿Por qué? Para proteger a sus crías. Aunque la madre muera, intenta que las crías sobrevivan. Ahora bien, a nosotros que hemos sido salvos, el Señor nos cuida y nos ayuda. Por eso, el resto de nuestros días, siempre estaremos delante de Dios. En San Mateo capítulo 10, versículo 30, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Que Dios cuente todos nuestros cabellos, ¿qué significa? Que Dios conoce nuestras circunstancias mejor que nosotros mismos. Si cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza, ¿qué podría ignorar? Se dice que no se vende 2 pajarillos por un cuarto. Ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestro cabello están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así lo dijo. Los ojos de Dios jamás se apartan, ni por un instante, de nosotros los creyentes salvos. Nos observa y nos protege, y también vigila si estamos viviendo conforme a su voluntad. Por eso, la vida de fe es vivir en la tierra de los vivientes, andando delante de Dios, y al mismo tiempo es una vida de correspondencia a la gracia de Dios, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Quien ha sido salvo sabe cuán grande y maravillosa es la gracia de Dios, para salvar a este miserable pecador, que andaba en pecado lejos de Dios, que iba a ser juzgado y caer en el infierno. Dios envió al Señor Jesús, igual a él, en naturaleza, en forma de hombre del mundo, y para expiar todos los pecados de la humanidad, y salvar el alma, llegó incluso a morir en la cruz como ofrenda expiatoria. Después de que Jesús murió y resucitó, se manifestó resucitado ante mucha gente, haciéndoles creer que Jesús es el Cristo, el Salvador. Y ante los ojos de muchos, ascendió al cielo. Dejó la promesa de que volvería cuando el Evangelio se hubiera proclamado por todo el mundo. Nosotros, que vivimos en el extremo oriental, estamos ahora en medio de la proclamación de ese Evangelio final. Es seguro que el Señor vendrá pronto. Por eso, quienes hemos sido salvos, no debemos olvidar, ni por un momento, que existimos para corresponder a esa gracia de Dios. Los padres los engendraron, nos criaron, nos enseñaron y nos ayudaron para que pudiéramos vivir bien. Humanamente hablando, no hay gracia mayor que la de los padres. Por eso, entre los 10 mandamientos, 4 son mandamientos hacia Dios y 6 son hacia el prójimo. Y el primero de esto es: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque debemos honrarles, porque nos engendraron, nos criaron y nos ayudaron. Ya saben que se dice que entre 10.000 pecados, la ingratitud filial es el mayor. El hijo que no reconoce la gracia de sus padres y les desobedece está transgrediendo el mandamiento más importante a los ojos de Dios. Por eso, traicionar la gracia de los padres es olvidar
y vivir sin cumplir el deber más precioso que una persona debe cumplir. Existe la expresión ingratitud. Hay quienes no solo no son filialmente piadosos con sus padres, sino que incluso los maltratan. Si los padres no los ayudan bien, se rebelan contra ellos. Y hay hijos que llegan incluso a matar a sus padres. Aunque nosotros no lleguemos a pensar en eso, la gracia de los padres es la mayor gracia en lo físico. La gracia de Dios no es comparable con ninguna. Por muy grande que sea el amor de los padres por sus hijos, no pueden morir en lugar de ellos, no pueden salvar el alma. Pero Dios, para salvar nuestra alma, envió a su único Hijo en forma de hombre y llegó hasta morir como ofrenda expiatoria en la cruz. Cuán grande y maravillosa es esa gracia. En el versículo que acabamos de leer, Salmo 116, versículo 12, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Él abandonó la gloria del cielo y vino a esta tierra, sufrió todos los padecimientos que sufren los seres humanos, fue tentado, y para salvar a la humanidad, siendo sin pecado, recibió la sentencia de muerte. Como el más miserable de los criminales, sufrió vergüenza y dolor en la cruz, derramó toda su sangre y murió. La gracia de haber expiado nuestros pecados y salvado nuestra alma para rescatarnos. ¿Con qué podemos corresponder a toda esa gracia? Vivimos en esa tierra para corresponder a esa gracia. Después de ser salvos, la gracia que Dios nos ha dado es tan inmensa, y el tiempo que se nos ha dado es demasiado corto, y nosotros somos demasiado débiles. No podemos corresponder toda esa gracia, no podemos pagarla del todo, pero debemos vivir para corresponderla. Aunque no puedo pagar la gracia del amor que me has dado, mi débil corazón y este humilde cuerpo serán siervos del Señor. Hay un himno así. No puedo pagarlo, y aunque tengo un corazón débil y un cuerpo humilde, de ahora en adelante seré siervo del Señor. Ser siervo del Señor significa que ya no tengo libertad propia. Debemos vivir el resto de nuestras vidas para el Señor, quien es nuestra vida, el Rey de Reyes, el Señor de nuestra salvación. Por eso, la Biblia nos dice cuán importante es vivir correspondiendo a la gracia de Dios. Vamos a buscar Salmos 103. Salmo 103. Versículo 2. Leamos juntos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía. Aquí se llama a la propia alma. Alma mía. Porque Dios me ha amado y me ha salvado. Bendice, alma mía, a Jehová. La alabanza es algo que no puede faltar en nuestra vida de fe. Si miran las notas explicativas que aparecen a pie de los himnos que usamos actualmente, todas las personas que escribieron las letras en los poemas lo hicieron al haber comprendido la gran gracia de Dios, escribiéndola en forma de poema. Luego, otras personas les pusieron música, y eso es lo que usamos como himnos. Por eso es el contenido de esa gran gracia y amor que alabamos. Cuando cantamos esos himnos, no solo debemos cantarlos con la boca,
sino que toda nuestra vida y nuestro corazón deben convertirse en alabanza ante los ojos de Dios. En Efesios capítulo 1 dice, para que seamos para alabanza de su gloria. También dice, para que cantéis alabanzas. Y para que seamos, significa que no solo con nuestra boca, sino que toda nuestra vida debe convertirse en alabanza para la gloria de Dios. Quien es músico, solo con ver la partitura, ya oirá fluir la melodía. De la misma manera, Dios verá toda nuestra vida como una alabanza que alaba su gracia, su gloria. Para que cantéis alabanzas y para que seamos para alabanza de su gloria. Toda nuestra vida debe convertirse en alabanza que alaba la gracia y la gloria de Dios. Por eso, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Cuando somos salvos, al principio nos esforzamos en corresponder en todo momento a esa grande y maravillosa gracia de Dios. Pero después de un tiempo, al concentrarnos en nuestra propia vida, volvemos a olvidar la gracia. Por eso dice, no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos olvidar. Busquemos Segunda de Crónicas capítulo 32. Segunda de Crónicas capítulo 32. Versículo 25. Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 25. Mas Esquías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que su corazón se ensoberbeció y vino a la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. Aquí está el rey Ezequías de Israel, quien fue rey de Jerusalén unos 700 años antes de la venida de Jesús. En la época del rey Ezequías ocurrió algo asombroso. El rey asirio Sennacherib trajo su ejército y sitió Jerusalén. El pueblo de Jerusalén no podía salir ni podía entrar nadie desde afuera. Estaban completamente sitiados. Al cabo de un tiempo se agotaron los alimentos. Ya no había nada que comer. Hubo incluso situaciones en las que tenían que comerse a sus propios hijos. Los tenían completamente sitiados, sin poder moverse, para que murieran solos poco a poco. Y el rey asirio Sennacherib envió a sus siervos a gritar: ¿Quién puede librarlos de la mano del gran rey de Asiria? ¿Acaso vuestro Dios, en quien confiáis, puede libraros? Insultaron a Dios y enviaron una carta diciendo que si no se rendían rápidamente, los matarían a todos. El rey Ezequías subió al templo con esa carta, la extendió delante de Dios y oró: Señor, mira, el rey de Asirio está insultando a Dios. ¿Qué harás? Poco después llegó el profeta Isaías y dijo: No te preocupes, esta noche los eliminaré a todos. Aquella misma tarde, los 185,000 soldados del ejército asirio que sitiaban Jerusalén murieron todos. Israel no disparó ni una sola flecha. El ángel de Dios vino y los mató a todos. Así fue como Dios protegió a Israel. Recibieron una gran gracia.
Después de eso, Ezequías, enfermo, y estaba a punto de morir, y de nuevo oró a Dios: Señor, he vivido con tanto esfuerzo y dedicaciones para ti. ¿Vas a dejar que yo muera así? Oró continuamente, derramando lágrimas, vuelto hacia la pared. Dios envió al profeta Isaías con el mensaje: Sí, he escuchado tu oración. Extenderé tu vida por 15 años. No solo lo sanó, sino que extendió 15 años la vida de alguien que debía morir. Así que Ezequías fue alguien que recibió una gran gracia de Dios. Sin embargo, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 25, dice que Ezequías se enorgulleció y no correspondió a la gracia que había recibido. Olvidó la gracia de Dios y no la retribuyó. Habiendo recibido esta tan gran gracia, debía vivir para la gloria de Dios, vivir correspondiendo a esa gracia. Pero al no hacerlo, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. Vino la ira de Dios. En el versículo 26 dice: Pero Ezequías, después de haberse enorgullecido, se humilló, él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Afortunadamente, Ezequías se arrepintió de haber olvidado y no haber recompensado la gracia de Dios con soberbia, y volvió a vivir correspondiendo a esa gracia. Por lo que Dios no ejecutó el castigo que tenía destinado durante su vida. Y dice que el pueblo también hizo lo mismo. Saben que es un gran pecado que quienes han recibido la gracia de Dios no la retribuyen. Pensando en la gracia de los padres, ¿cómo podríamos retribuirla? Por mucho que cuidemos a nuestros padres, el amor de un hijo hacia ellos nunca podrá pagarse del todo. ¿Y qué decir de la gracia de Dios? Piensen en toda esa gracia. Para salvar a un pecador como yo, Dios envió a su único Hijo en forma de hombre. Murió como ofrenda expiatoria en la cruz, derramó toda su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados eternamente, y nos hizo comprender esa gracia, para que fuéramos salvos por la fe. Con que correspondemos a esa gracia, no podemos olvidarla. La gente de este mundo vive sin saber absolutamente nada de la gracia de Dios. Nosotros que hemos comprendido la gracia de Dios y hemos sido salvos por la fe, ahora vivimos para corresponder a esa gracia. Cuando somos salvos, decimos: Gracias, Señor, moriste por un pecador como yo, verdaderamente te lo agradezco tanto. Y al poco tiempo volvemos a olvidarlo. En Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Efeso era una iglesia verdaderamente ejemplar. Vivía con fervor su fe y procuraba vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero dice que la iglesia de Efeso había abandonado su primer amor. Abandonar el primer amor significa que, cuando comprendemos la gracia de Dios, hay un primer amor. Ese amor debe mantenerse, pero lo perdieron. Por eso, debían recordar de dónde cayeron, vivir la vida que brota de ese primer amor. Pero esa vida ya no existía. Así que, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es la vida que brota del amor. El amor no es solo de palabras, sino que debemos vivir correspondiendo a la gracia de Dios a través de toda nuestra vida. Pero dejaron ese primer amor.
Por eso dijo, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Los 7 candeleros representan la imagen de las 7 iglesias en que el Espíritu Santo obra, que aparecen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 del Apocalipsis. Quitar el candelero significa que el Espíritu Santo se va. Dios obra todo por medio del Espíritu Santo. Que la vida del cristiano se transforme es obra del Espíritu Santo, y que muchas almas sean salvas es también obra de que Dios realiza. Si ese Espíritu Santo se va, no queda nada. Fuera de haber sido salvo, ya no funciona nada. Quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, significa que el Espíritu Santo se va. Lo sabemos bien. También cada uno de nosotros necesita comprender la gracia de Dios y retribuirla. Y en la Biblia hay muchos caminos que nos muestran cómo podemos hacerlo. Aprendemos la Biblia y vivimos para retribuir esa gracia. No podemos pagarla del todo, pero debemos corresponderla. Sin embargo, cuando se olvida esa gracia y el cristiano salvo vive según la carne, Dios se enoja. El Espíritu Santo se va. Entonces no se puede vivir bien la vida de fe. Después de ser salvos, hay abundante gracia espiritual que Dios desea seguir dándonos. Y también bendiciones físicas. Todo ello, pero todo eso se corta de golpe. ¿Lo entienden? Por eso, vivir olvidando la gracia de Dios es un gran pecado. La ingratitud es un pecado gravísimo. Nunca podemos hacer eso. Lo más importante en la vida de retribución de la gracia de Dios es proclamar el Evangelio de Dios. La tarea más importante para corresponder a la gracia de Dios que hemos recibido es predicar ese Evangelio para que muchas almas sean salvas. Vamos a buscar Salmo 118. Salmo 118, versículo 17. Leamos juntos. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré. Después de ser salvo, hay quienes piensan que mejor morir pronto. Cuando hay dificultades, quisieran ir pronto delante del Señor. Algo así puede ocurrir. El apóstol Pablo también sufrió muchísimas pruebas y varias veces expresó que quisiera ir pronto delante del Señor. Pero pensar, después de ser salvo y ante alguna dificultad, en querer ir pronto delante del Señor, también es un pensamiento gravemente equivocado. Hay que intentar vivir bien para retribuir, aunque sea algo, la gracia de Dios. No se puede ir delante del Señor sin haber vivido como corresponde. Por eso, Salmo 118, versículo 17, hay una razón por la que no debo morir, sino vivir. Hay mucho por hacer. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. ¿Qué obras? Las obras que Dios ha realizado. ¿Qué ha hecho Dios? Creó los cielos, la tierra y todas las cosas, y las gobierna. Pero la obra más grande que Dios ha realizado, aún mayor que esa, es enviar a su único Hijo en forma de hombre, cargar con todos los pecados del mundo en su cuerpo, morir como ofrenda expiatoria en la cruz, derramar su sangre y redimir nuestros pecados para siempre. Dios mismo no podría hacer una obra más grande que esa. Si Dios pudiera salvar nuestra alma con su palabra y su poder,
¿Acaso enviaría a su único Hijo en forma de hombre para que muriera en la cruz? Porque Dios es justo. Dijo que la paga del pecado es muerte. Dios puede salvar con su palabra y su poder al alma que iba a ser juzgada y destruida por causa del pecado. Ni Dios puede hacer eso. Es imprescindible que muera en lugar de ella como ofrenda expiatoria. Por eso, para salvarnos, Dios envió a su único Hijo, al que es igual a Dios, en forma de hombre, y cargó con todos los pecados de la humanidad en su cuerpo. Jesús es Dios hecho hombre, y aunque era hombre, nunca cometió pecado. Solo el justo puede morir en lugar del pecador. Por eso en 1 Pedro, capítulo 3, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús murió en nuestro lugar para salvarnos y llevarnos delante de Dios. Proclamar es hecho. Lo que Dios ha hecho es predicarlo. Eso es la tarea más grande que debemos hacer. En Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En San Juan capítulo 20, versículo 21, el Jesús resucitado se manifestó y dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado por Dios, murió en la cruz, derramó su preciosa sangre y realizó la obra de salvar nuestra alma. Y ahora, así también yo os envío. Nos encomendó a nosotros la tarea de predicar ese Evangelio. ¡Qué gran tarea! El Señor llevó a cabo en la cruz la obra de expiar los pecados de la humanidad. Pero si no hay quien la proclame, ¿quién se salvará? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán si no oyeran? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero si hemos sido enviados, ¿cómo no vamos a predicar? Somos personas enviadas para dar testimonios del Evangelio, de la gracia de Dios. Quien ha sido enviado no puede olvidar eso. Imaginemos que el embajador de un país va a representar a su nación en otro lugar, con la misión de transmitir todos los asuntos de su país. Él lo olvida. Si se distrae con algo muy entretenido y olvida por qué fue enviado, olvida la labor que debe cumplir como embajador, ¿qué habría pasado con él? En 2 de Corintios capítulo 5 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos personas que dan testimonio de Cristo. Por eso no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Se trata de las obras que Dios ha hecho, de haber cumplido la obra de salvación. Y también el Salmo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿No saben cada uno lo que Dios ha hecho por su propia alma? Lo contaré. Escuchad, contaré lo que ha hecho a mi alma. La tarea más grande con la que correspondemos a la gracia de Dios es proclamar esa gran obra que Dios ha realizado, la gracia de la salvación. ¿Acaso Dios no sacrificó a su único Hijo hasta morir en la cruz para salvar a los pecadores? Si no se proclama ese Evangelio, ese sacrificio no tiene valor alguno. Se sembró y se cultivó la tierra, pero si la cosecha madura no se recoge y se pudre toda, el trabajo del campo habrá sido en vano. Por eso en San Juan capítulo 4 Jesús dijo,
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna. El que siega es la persona salva. El segador ya recibió el salario y todo lo demás. Recoge fruto para vida eterna. Cuando se predica el Evangelio, se recoge ese fruto que lleva a la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. El Señor murió en la cruz como un grano de trigo y llevó a cabo la obra de salvación, y nosotros somos quienes la recogemos. Por eso, cuando los puritanos del siglo XVIII realizaban activamente la misión mundial, decían: recojamos el fruto del trabajo del Cordero. El Cordero de Dios murió en la cruz y derramó su preciosa sangre para salvarnos. Recojamos ese fruto. Si no se recoge el fruto del trabajo del Cordero, ese esfuerzo del Cordero que murió en la cruz se vuelve en vano. Esa grave responsabilidad nos ha sido encomendada a nosotros. En San Mateo capítulo 16, versículo 26, las palabras de Jesús dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El alma que dice que vale más que todo el mundo no se refiere a la vida física de unas pocas décadas, se refiere a nuestra alma. Para salvar nuestra alma, el Hijo unigénito de Dios llegó a morir en la cruz, y así de mucho nos amó, y así de grande fue su sacrificio. Dicho de otra manera, si se usa un gran capital para llevar a cabo algo y no se realiza, simplemente se anula. Por eso, habiendo Dios derramado tan grande gracia para llevar a cabo la obra de salvación, ¿qué pasaría si no se proclamara? En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande es que nuestra alma sea salva. Entre todas las obras que Dios ha realizado, ¿cuál es mayor que crear los cielos, la tierra y todo lo que existe, y gobernar el universo? La obra de Dios de salvar las almas. ¿Dónde podría haber una obra más grande que esa gracia que logró mediante el sacrificio de único Hijo? Por eso la salvación que hemos recibido es tan grande que ni siquiera podemos imaginarlo. Aunque somos salvos, no lo comprendemos bien. Una salvación tan grande. Y la tomamos a la ligera. Antes, cuando yo estaba evangelizando en una zona rural de la provincia de Yala del Sur, muchos jóvenes fueron salvos. Los miembros del coro también fueron salvos. Y un anciano de esa iglesia me dijo algo. ¿Por qué están tanto felices? ¿Por una salvación tan pequeña? ¿Qué dijo usted? Ese anciano era rico. Se acaba de haber construido varias iglesias. Pero cuando los jóvenes se alegraban de haber sido salvos por el Evangelio, dijo: ¿tan pequeña es esa salvación? Entonces lo detuve y le dije: ¿qué dijo usted? ¿Dijo que la salvación es tan pequeña? ¿Es pequeña la salvación? Él mismo se dio cuenta de que había cometido un error. Se equivocó de palabras. Se disculpó, pero en su interior seguía pensando que la salvación era algo pequeño. Hemos recibido una salvación tan grande, y precisamente porque la tomamos a la ligera, no se pueden salvar las almas. Si uno sabe que la salvación de su propia alma es tan grande, ¿no deberá considerar también como grande y preciosa la salvación de los otros? ¿Saben cuán grande es salvar el alma de una sola persona? Es necesario dar nuestro tiempo, nuestros bienes y nuestra felicidad para salvar a una sola persona. Incluso si yo muriera por ello, eso es un negocio rentable, ¿saben?
Dios, el Hijo unigénito, murió para salvar a un pecador como yo, y que yo muera para salvar otra alma es algo maravilloso a los ojos de Dios. En la época de la iglesia primitiva, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, no hubo ni uno solo de los apóstoles que muriera viviendo cómodamente. Todos fueron martirizados mientras predicaban el Evangelio, y no solo los apóstoles. En Hechos capítulo 8 dice que surgió una gran persecución en Jerusalén, después de que el diácono Esteban fue apedreado hasta la muerte mientras predicaba la palabra. Se levantó una gran persecución y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por todas las partes. Los que se dispersaron no huyeron por miedo a ser asesinados por los judíos. El mandato era predicar el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué estaban todos agrupados en Jerusalén? Cuando se golpea algo para apagar un fuego, las chispas saltan y el fuego se extiende rápidamente por todas partes. De la misma manera, con la gran persecución en Jerusalén, los creyentes se dispersaron por todas partes. ¿Y saben qué hacían? Dice que donde quiera que iban, predicaban el Evangelio. Hay que ver la Biblia. Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. En Jerusalén surgió una gran persecución y todos se dispersaron. ¿Acaso los que se dispersaron se escondían por miedo a los judíos? No. Los que se dispersaron eran hermanos. Iban por todas las partes anunciando el Evangelio. No solo predicaban los apóstoles, todos los cristianos proclamaban el Evangelio. Ahora nosotros debemos predicar una salvación tan grande. En Efesios capítulo 5 versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Búsquenlo. ¿Qué creen ustedes que es lo que más agrada a Dios? San Lucas capítulo 15 versículo 7. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se alegra más de que un solo pecador sea salvo que de que 99 personas salvas estén celebrando. ¿Saben cuánto se alegra Dios cuando una persona, una por una, es salva? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Hay muchas cosas con las que Dios se complace, pero lo que más le agrada, por encima de todo, es guiar a cada pecador, uno por uno, delante de Dios para que sea salvo. Eso es lo que más agrada a Dios. En San Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo se alejó del padre, estaba a punto de morir, pero al regresar al padre, cuánto se alegró al padre. Este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y mandó matar al becerro gordo. Comamos y hagamos fiesta. Cuando el hijo pródigo regresó al padre, hecho un mendigo, el padre se alegró. Ese padre representa a Dios y el hijo pródigo representa a todos los pecadores. Cuando un pecador se arrepiente, así de grande es su alegría. Para que el padre y el hijo pródigo se alegraran, el becerro inocente murió en su lugar. Para salvar a pecadores como nosotros, el Hijo unigénito de Dios murió como un cordero. Cuando creemos en ese hecho y somos salvos, Dios se alegra. Entonces, ¿cuál es la cosa que más agrada a Dios?
En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Lo que más agrada a Dios es predicar el Evangelio para que los pecadores sean salvos. ¿No debemos hacer esa obra? Por eso, el retiro de verano comienza el mes que viene, y ya no queda mucho tiempo. En junio y agosto se realizarán 7 ciclos de retiros, y hay que orar y planear con anticipación. Es de agradecer que algunos vayan sin ningún plan ni preparación y simplemente participen, pero eso no es suficiente. ¿Han visto el retiro de verano alguna vez? Durante el retiro, los hermanos están en los caminos calientes dirigiendo el tráfico y saludando con la mano. Los que trabajan en el comedor junto a las ollas ardientes. Los que lavan los platos haciendo trabajos duros. Los hermanos que hacen guardia sin dormir. Cada uno sirve en lo suyo y dice: haré lo que pueda en la obra de predicar evangelio. ¿Cuán hermoso les parecerá eso a los ojos de Dios? ¿Cuánto se alegrará? Sin el sacrificio y el esfuerzo de esos hermanos y hermanas, ¿cómo podría haber personas que fueran salvas? Cuando traemos con insistencia a personas invitadas, al llegar se asombran de que haya un edificio tan grande en medio de la montaña. Primero se sorprenden al ver el edificio. Luego, lo siguiente que les asombra es, en este calor sofocante, mientras otros van a la playa o a lugares frescos a divertirse, ¿cómo es que tanta gente se ha reunido en esta montaña? ¿Y para qué? ¿No serán un poco raros? La cara está mojada en sudor, pero la boca está sonriendo. ¡Qué extraño! Después, al escuchar la palabra, vuelven a asombrarse. Y luego, antes de ser salvos, no pueden irse. Mientras mucha gente ora juntos, coopera y trabaja, es entonces cuando Dios obra en medio de ello. En Efesios capítulo 3, versículo 20, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Así que cuando nos unimos para orar, cooperar y esforzarnos, Dios obra en ese medio. La obra de salvación no ocurre solo porque el pastor predique bien. Sin la oración, el esfuerzo y la cooperación de muchos hermanos no es posible. En ese contexto donde Dios obra, no podemos faltar en esa tarea. Quien ha sido salvo debe pensar: yo también tengo algo que hacer. Si piensan que habrá otros que lo hagan, aunque yo no lo haga, ¿dirán lo mismo cuando estén delante del Señor? Si el Señor les pregunta: ¿qué estuviste haciendo?, responderán: había otros que lo hacían bien, aunque yo no lo hiciera. ¿Será una excusa válida? Predicar el Evangelio es la obra que el Señor realizó primero. Vamos a buscar San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15.
versículos 14 y 15, se les leo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús terminó sus 30 años de vida como ser humano y ahora inicia 3 años y medio de ministerio público. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y cuando Juan fue arrestado y encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicó el Evangelio de Dios. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo Jesús en su ministerio público? Predicar el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed Evangelio. El tiempo se ha cumplido. En el Antiguo Testamento está prometida la venida del Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Llegó el momento en que Cristo vino, predicando y diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplió? Llegó el tiempo prometido en que vendría el Cristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús mismo es el reino de Dios. ¿Acaso recibir al Cristo no es recibir el reino de Dios en el corazón? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Comprender cuán miserable pecador se es delante de Dios. Volverse y aceptar esa gracia y recibir la salvación, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento, el carácter arrepentirse y el carácter corregir. Es comprender el pecado y corregirlo. Entristecerse por el pecado no es arrepentimiento. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Y qué hizo después? Cuando el demonio que dominaba su mente se fue, Judas volvió en sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me hizo mal mi maestro para que yo lo vendiera? Y llevó las 30 piezas de plata y dijo: he vendido sangre inocente. Los sacerdotes respondieron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, se fue y pensó: un hombre como yo merece morir. Se ahorcó en un precipicio, cayó y sus entrañas se derramaron. Y con las 30 monedas que Judas arrojó, dicen que compraron un terreno árido para usarlo como cementerio de peregrinos. Llorar y gemir por el pecado. ¿Cuánto debió sufrir Judas para llegar a ahorcarse? Un hombre como yo merece morir. ¿Eso es arrepentimiento? No. Sufrió por el pecado y se arrepintió, pero no se corrigió. Hay que volverse. Arrepentirse es reconocer el pecado y aceptar la salvación. Si el hijo pródigo hubiera dicho: aquí me voy a morir de hambre, y se hubiera quedado quieto, habría muerto. Levantarse y volver al Padre, eso es arrepentimiento. Por eso Jesús dijo: arrepentíos y creen en el Evangelio. Versículo 38 y 39 se les leo. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera de los demonios. Jesús iba a lugares apartados a orar toda la noche, y recorría los pueblos predicando el Evangelio sin cesar. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Dijo que vino para evangelizar.
¿Acaso Jesús vino solo a morir en la cruz? Antes de morir, evangelizó con fervor. En San Mateo, capítulo 11, versículo 1, Jesús envió a todos los 12 discípulos a evangelizar. Después de enviarlos, Jesús también salió a evangelizar. No solo envió a los discípulos, Jesús mismo dio ejemplo y siguió yendo a predicar. Una de las grandes obras que Jesús realizó fue evangelizar. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, de versículo 1 a 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, redargüe y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo desde la prisión de Roma, justo antes de morir. Es como sus últimas palabras testamentarias. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Existe en el mundo un mandato tan solemne como este? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué mandato podría ser más severo que este? Predicad la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, ya sean condiciones favorables o adversas para el evangelismo, predica esta palabra. El apóstol Pablo, antes de morir, le dio este mandato a Timoteo, y a nosotros también nos ha dado la misma palabra. Delante de Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encarezco solemnemente, predica la palabra. ¿Acaso no tenemos responsabilidad? Simplemente ser salvos, vivir como nos venga en gana y esperar a que el Señor nos llame? No. ¿Cuántas cosas nos quedan por hacer? ¿Saben cuántas personas hay en este mundo que viven y mueren sin haber escuchado debidamente el Evangelio que puede salvarlos mientras viven en esta tierra? Si no predicamos, ¿quién será salvo? Ahora, en esta época de auge del cristianismo, hay muchas iglesias, muchos pastores y mucho fervor, pero quienes predican el Evangelio correctamente son muy pocos. Si no predicó, ¿quién lo predicará? Con esa mentalidad debemos evangelizar con fervor. En los tiempos pasados, los ministros leales que servían a la ley de una nación obedecían los edictos leales incluso hasta la muerte. Y el soldado fiel entrega su vida por la nación y el pueblo, por la misión especial que le ha sido encomendada. Nuestro Señor, el Rey de los Reyes, el Salvador, y al mismo tiempo que es nuestro Salvador, nos ha dado una orden: predicad la palabra. Por eso, la tarea más importante que los cristianos salvos deben hacer en este mundo es predicar evangelio para guiar a muchas almas delante del Señor y hacer que sean salvas.
No podemos descuidar esa tarea. Hechos capítulo 12, versículo 24, el apóstol Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El ministerio que recibí del Señor Jesús, la gracia de Dios, que el Hijo unigénito de Dios murió para expiar nuestros pecados y salvarnos. Eso es la gracia. Hasta terminar de predicar el Evangelio de la gracia, no estimo mi vida como preciosa en nada. Podría entregar 100 vidas de este cuerpo físico. Es solo una misión dada a Pablo. No tiene nada que ver con nosotros. Solo hay que ser salvos, vivir como nos plazca y ya está. No. ¿Qué le dirán al Señor cuando vayan ante Él? Yo morí por ti, expié tus pecados, ¿y tú qué hiciste? ¿Cuántos apóstoles y cuántos cristianos salvos murieron predicando el Evangelio en la época de la iglesia primitiva? ¿Saben cuántas personas sufrieron persecuciones derramando sangre y murieron hasta que este Evangelio llegó a nosotros hoy? Vivimos demasiado cómodamente. Como vivimos tan cómodamente, también dejamos pasar sin más que a quienes van camino al infierno. Eso no puede ser. Si también consideramos el alma de cada persona como más valiosa que todo el mundo y les predicamos el Evangelio, Dios obra en medio de nosotros. A través de las personas que no tienen ningún interés en las cosas de Dios y no tienen corazón para sacrificarse por el Evangelio, Dios no hace nada. No puede hacerlo. Dios quiere hacer obras aún más grandes a través de nosotros. El apóstol Pablo dijo que no estimaba su vida como preciosa en nada. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo 23. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la nación, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y falta y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo no dijo solo de palabra que no estimaba su vida en nada para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo fue encarcelado muchas veces. Estuvo a punto de morir en numerosas ocasiones. Recibió 40 azotes menos uno en 5 ocasiones y fue azotado con varas 3 veces. Con las varas, si se pasan de la laya, uno puede morir bajo los golpes. Fue afederado y lo dejaron por muerto, pero sobrevivió y siguió evangelizando. Sufrió múltiples peligros, trabajó con esfuerzo, pasó muchas noches sin dormir, con hambre y sed, ayunando muchas veces.
con frío y desnudez. Cuántos sufrimientos padeció el apóstol Pablo. Y en medio de todo eso, el Evangelio fue proclamado. Vivimos tan cómodamente que no queremos esforzarnos en predicar el Evangelio. Con solo un pequeño esfuerzo, muchas almas podrían ser salvas. No podemos ser mezquinos en la tarea de predicar el Evangelio. Ese es el propósito por el que vivimos en esta tierra. Es el mandato supremo que el Señor nos ha ordenado en la tierra. En San Marcos capítulo 16, versículo 15, las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender al cielo: "Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado". Es el último encargo que nuestro Señor, el Salvador, el Rey de Reyes, nos hizo a partir. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando se predica el Evangelio y alguien lo cree y lo acepta, es salvo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando se predica el Evangelio, el pecador que iba al infierno es salvo. ¿Hay algo más grande que eso? Yo he sido salvo, pero entre mi familia y mis parientes, ¿no hay todavía quienes no han sido salvos? ¿Acaso solo evangelizar a la propia familia es cumplir con todo lo que nos corresponde? En realidad, mientras vivimos en ese cuerpo físico, es natural predicarle el Evangelio a nuestra familia, parientes y personas cercanas. Pero en el cielo no existe la relación familiar. Los lazos afectivos de este mundo existen solo mientras estamos en este mundo. De hecho, a los ojos de Dios, que sea salvo alguien de mi familia o que lo que sea alguien ajeno es exactamente igual. Querer evangelizar solo a la propia familia y no tener ningún interés en predicarle el Evangelio a otros no es considerado apropiado a los ojos de Dios. Ahora debemos predicar este Evangelio y obrar para que muchas almas sean salvas. Por eso Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por la mía. Priscila y Aquila eran judíos que habían sido salvos. Cuando Pablo predicaba el Evangelio en Corinto, trabajaron junto a él haciendo tiendas. Priscila es mujer y por el nombre, Aquila es evidentemente hombre. Priscila y Aquila. Pero, ¿por qué se menciona primero el nombre de Priscila? Porque aunque Aquila también es admirable, Priscila lo es aún más. Los llama mis colaboradores. Dice que Priscila y Aquila expusieron su vida por Pablo. Pusieron su cuello en riesgo por el hombre Pablo. Lo pusieron por el Evangelio que Pablo predicaba. Eran personas que lo acompañaban continuamente y evangelizaban junto a él donde quiera que iba. Priscila y Aquila, qué admirable. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 3, en la iglesia de Filipos había hermanas que se esforzaban junto a Pablo en el Evangelio. Mis colaboradores que lucharon juntamente conmigo, sus nombres están en el libro de la vida. No solo tenían sus nombres en el libro de la vida por haber sido salvas, sino que el apóstol Pablo habla de esas hermanas y colaboradoras que se esforzaban activamente junto a él el Evangelio. También había hermanas que ayudaban a Jesús y a sus discípulos.
En San Lucas capítulo 8 hay hermanas que siguieron a Jesús hasta el pie de la cruz, cuando fue crucificado. Incluso hoy hay muchos hermanos y hermanas que se esfuerzan juntos el Evangelio. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 11, menciona a varias personas por nombre y dice: los cuales son los únicos colaboradores para el reino de Dios que han sido de consolación para mí. Personas que trabajan juntas para el reino de Dios. Personas que viven en esa tierra y obran para el reino de Dios. ¿Qué palabras tan hermosas? No hay necesidad de ser guapo en lo físico de este mundo. Vivir en esta tierra y obrar para el reino de Dios. Vivir en el tiempo y obrar para la eternidad. Vivir en el mundo material y obrar para las cosas espirituales. ¡Qué admirable es eso! ¿Quién se da cuenta de esto? Cualquiera que sea la profesión de los cristianos, eso es el medio. El propósito de la vida es predicar evangelio. Predicar evangelio es la tarea que debemos cumplir. Cristo, teniendo la misma naturaleza de Dios, abandonó esa gloriosa posición de igualdad con Dios. Se vistió de cuerpo humano y vino a esta tierra y llegó incluso a morir en la cruz, cumpliendo así la obra de la salvación. Nosotros, quienes hemos sido salvos por medio de ello, debemos hacer la obra de predicar este evangelio. Quien no ha sido salvo, vive en este mundo para ser salvo. Ahora mismo no lo sabrá, ¿verdad? Hasta que sean salvos, Dios aguarda con paciencia y espera. Nosotros quienes ya hemos sido salvos, ¿para qué vivimos? Vivimos porque no podemos morir. Vivimos porque el mundo tiene algo que nos divierte. Vivimos para salvar a otras almas. ¿Qué van a hacer? Es una verdad innegable. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Si yo diere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su camino malo, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Si se predica el evangelio al impío y aun así no escucha, ya no tienes responsabilidad por él. Pero si no se predica el evangelio, hay responsabilidad. Si se predica y no recibe la salvación, no eres responsable, pero no evangelizar es una responsabilidad. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo dice: porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, si no anunciaré el evangelio. Ay de mí, si no anuncio el evangelio. ¿Qué clase hay? Hay una grave responsabilidad. Vamos a buscar Proverbios capítulo 24, el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 24, versículo 11. Versículo 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dieres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Esta palabra es tremenda. Los que son llevados a la muerte, quienes no han sido salvos, están siendo arrastrados al infierno. ¿Cuántas personas son arrastradas al infierno y caen en él cada día? Libra a los que son llevados a la muerte.
No abandones a los que están en peligro de muerte. No lo dejes ir al infierno. Si dijeres ciertamente, no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿El que guarda tu alma no lo sabrá? No sabía que esa persona iba al infierno. Qué buena excusa para mentir. Cuando Caín mató a Abel a pedradas, Dios le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo voy a saberlo? Lo había matado a pedrados, y aún así respondió así. Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No matamos a nadie como Caín, pero si alguien que es arrastrado al infierno podrá salvarse con un pequeño gesto de nuestra parte, y lo dejamos ir al infierno porque no lo ayudamos. ¿No es eso un homicidio indirecto? Si alguien pasa por ahí y ve a una persona que se está ahogando, agitándose en el agua, y con un poco de ayuda podría salvarse, pero pasa de largo diciendo que tiene prisa o que si entra al agua, arruina el traje. Después de ese hombre muerto le clamaría, cobarde, con un poco de ayuda yo habría bebido. Tú me mataste. ¿No les diría eso? ¿Que lo sabían? Esa persona muere y va al infierno, ¿no lo saben? Y dará al hombre según sus obras. ¿Cuáles son esas obras? Se refiere al pecado de no predicar evangelio. El propósito por el que los cristianos salvos vivimos en esta tierra es predicar evangelio. Es el mandato supremo del Señor en la tierra. Es la misión que el Señor nos ha dado. Y decir que no nos importa, los evangelistas son personas dedicadas al evangelismo. En Hechos capítulo 6 dice, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Son personas que, para predicar, no hacen nada más que predicar. Nosotros los cristianos salvos trabajamos en empleos y negocios y nos esforzamos precisamente para evangelio. Aunque yo no pueda ir como misionero, debo enviar misioneros. ¿Saben cuánto dinero cuesta enviar a una familia misionera? Aunque yo no pueda ir como misionero, no podemos al menos tener el corazón de querer enviarlos. Usemos del modo más valioso el tiempo que se nos ha dado. En el próximo retiro de verano, que muchas almas sean salvas para que sean de gozo y gloria a Dios. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. La temporada de cosecha está terminando, ya viene la ventisca de nieve, y todavía no han sido salvos. ¿Saben cuántas personas están esperando a que alguien venga a rescatarlos, diciendo que no hay nadie que nos libere? Las mies maduras en los campos deben ser recogidas rápidamente antes de que pase la temporada de cosecha, pero nadie viene. Por eso Jesús también dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es un problema que haya pocos obreros habiendo tantas mies. Pero los pocos obreros que hay están durmiendo. En Proverbios capítulo 10, versículo 5, el hijo que recue en el verano es entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Antes de que termine la cosecha, hasta un niño debería recoger, aunque sea una hoja. La cosecha final está terminando, y no podemos seguir soñando con cosas inútiles. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Durante el tiempo en que Dios aguarda con paciencia, debemos predicar el Evangelio. También para este retiro de verano tenemos que planificar con anticipación, orar, y para poder llevar a esas personas al retiro y evangelizarlas, invitarlas repetidas veces, mostrarlas bondad y amabilidad, y Dios moverá sus corazones. No podemos pasar el tiempo sin pensar en nada. Tenemos responsabilidad. Quienes han sido salvos primero tienen la grave responsabilidad de predicarle el Evangelio a quienes aún no lo han sido salvos, para que también ellos sean salvos. Por eso, para que en este retiro de verano también muchas almas sean salvas, planifiquen con anticipación, oren y prepárense, y les pido que todos cooperen juntos para que se lleve a cabo la gran obra de Dios, en que muchas almas sean salvas. Para cualquier cosa hay que planificar y prepararse con anticipación. Solo así se podrá lograr buenos resultados. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, misericordioso y celestial, te damos gracias por haber recibido la maldición y el juicio en vez de nosotros para salvarnos. Andábamos en pecado lejos de ti, y con tu preciosa sangre derramada en la cruz, perdonaste nuestros pecados para siempre, y nos salvaste sin ningún mérito de nuestra parte. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu han sido comprados con tu sangre, y son tuyos. Ahora, ayúdanos, Señor, a poder proclamar a las pobres almas de este mundo la grande y maravillosa gracia que nos ha dado, para que se lleve a cabo tu gran obra en que muchas almas sean salvas. Sostén el corazón de nuestros hermanos para que en el próximo retiro de verano se abra tu gran obra. Úsanos precisamente conforme a tu voluntad. Sé de gran gozo y gloria para ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.